Hola Ana, buen día. ¿Cómo andan? Bien, cansado de estudiar. O sea, ya termina, les juro que ya termina. No, que va a terminar. Bueno, Recién di faltan el un par primer de años. parcial, así que... Les voy a decir la verdad, faltan un par de años y se pone peor. Pero casi termina esta tanda de parciales. Bueno, ¿pudieron leer? Sí, lo que pasa es que leí el 7 y el 10, porque como los dos hablaban de división de poderes, dije, por las dudas. Sí, bueno, sí. El resto pudieron leer. Yo porque les tengo que hacer el punteo, chicos. Y esto va a ser un embole si lo tengo que hacer con una sola persona. Bueno, puede ser charlado. Sí, sí, sí. No voy a mentir, no leí, tuve parcial esta semana. Sí, todo, chicos, el tema. Buenos días, Buen día, Yara, ¿cómo andás? muy bien, ¿ustedes? ¿Todos bien? Todo bien. El tema, chicos, bueno, si nos anotamos a las materias, la idea es, nos anotamos a la cantidad de materias que podemos manejar simultáneamente. Entonces, yo, por ejemplo, soy un alma medio suicida y me anoté a 4 materias. Sí, tal cual la cara que hiciste, Flor. Y bueno, es una prueba al carácter y a mis horas de sueño, pero la estoy tratando de llevar más o menos, o igual de bien o igual de mal todas. Entonces, nada, eso se los tomo como, o sea, se los digo como un consejo de fíjense a cuántas materias se anotan y no sean como yo. Bueno, ¿qué pudieron leer en el capítulo que sí tenían que leer, pese a que está re bueno que si leyeron los dos, pero bueno, en el capítulo que sí mandaron a leer. Buen día, ¿cómo están? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bueno, si les parece que Ana, que alguien vaya leyendo el capítulo y lo vamos comentando. Re. ¿Alguno lo tiene a mano? Yo diría esperar unos minutos a que se terminen de conectar, porque recién son y 32. Si te parece, arrancar el 5. Bueno, dale. La nueva canción de Lali como timer de 3 minutitos más. Vamos a arrancar. ¿Quién tiene a mano o el PDF o el libro? Así lo arrancan a leer y lo vamos comentando. Yo tengo. Dale. ¿Pero qué querés que lea? ¿Todo el libro? No, arranquemos con el capítulo 10. Y vamos, No, y bueno. seguramente no llegues a leer más allá de la segunda hoja, quédate tranquilo. Dale. Dice, la división de poderes, cuestiones actuales sobre el rol del Poder Judicial. Punto 1. El Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia como poder político. Consideramos al Poder Judicial como uno de los 3 poderes políticos del Estado y a la Corte Suprema como el órgano jerárquico superior de ese poder. Claro está que sin las características propias del reclutamiento electoral típico de los otros poderes políticos, en el marco de una democracia representativa, pero participando decididamente del ejercicio del mismo en su rol de tribunal de garantías constitucionales. Dicha facultad resulta ser la más trascendente a ejercer por la Corte y la que le otorga politicidad a su función en el sistema republicano. A ver, ahí pausita y comentemos esto. Gracias. Bueno, todos sabemos que la justicia es el único órgano de la división de poderes del Estado que no se elige por el pueblo, que no tiene una periodicidad en el Estado. Informe precisamente se cuenta con las partidas presupuestarias para hacer frente a la financiación de la obra. María Emilia, estás ¿Quieren que le digamos todas? Sí. Es que sí, boluda. Sí, María Emilia. Y a Mesa, así que sí, lo voy a reír. Gracias. Bueno, retomando. No tiene ningún tipo de periodicidad el, por ejemplo, ser juez o conformar parte de la justicia de la nación, no se elige democráticamente, más sin embargo es un actor en la democracia que ha tomado una relevancia a medida que han pasado los años y ahora podríamos decir que en algunos países, que siempre se maneja igual, es decir, nunca es electo por el pueblo, toma un nivel de importancia
mucho más grande incluso que el que tenemos acá, y acá tenemos una importancia muy grande de incidencia de la justicia. ¿Algunos se acuerdan lo que comentó la doctora, se me fue el nombre, perdón, pero que habló de si nosotros tenemos un presidencialismo, un Estado presidencialista, ellos tienen un Estado que gira en torno a la justicia, que es Brasil? Que, por ejemplo, no sé si pudieron ver el problemita que hubo ahí con Elon Musk, que para los que no saben, dudo que no lo sepan, pero es el dueño de ex Twitter, ahora X, y la justicia misma, sin ningún tipo de intervención del Estado, ni hablar ni de la legislación, o sea, del Ejecutivo, ni hablar de la legislación de Brasil, exigió un representante legal de la empresa. Elon Musk dijo que no, y la justicia de Brasil dijo, bueno, no vamos a usar más X. Yo le digo X, en realidad le digo Twitter, la realidad es que yo le digo Twitter, le voy a decir Twitter. No vamos a tener más Twitter en Brasil hasta que vos no pongas ese representante. Y esta decisión la tomó la justicia de Brasil de una manera bastante unilateral. Claramente se sobreentiende que todos los poderes deben actuar conjuntamente y que se respaldan entre sí, a menos que sea explícito que no. Es decir, por ejemplo, uno de los casos donde la justicia regula al resto de los poderes es al momento de declarar, en nuestro país es solamente para el caso en específico, pero sin embargo vale la jurisprudencia, inconstitucional una norma. ¿Sabían eso, que no se puede declarar inconstitucional una norma en general? Tipo, solamente se aplica al caso específico. Sí, bueno, sí. Entonces. Salvo que, bueno. Bueno, sí, obviamente que... Hay acciones colectivas que tienen efectos generales, entonces ahí sí podría afectarse a todos. La realidad es que la única manera de subsanar para adelante una inconstitucionalidad es sancionar una nueva ley que no sea inconstitucional justamente y que subsane este error que pudo haber ocasionado, pero el silencio de los otros poderes ante la acción de otro poder se presume como que están de acuerdo, pero la realidad es que hay acciones de la justicia. El mejor ejemplo es Brasil, que tienen como que el Poder Judicial está muy empoderado, vamos a decirlo así, pero en nuestro país también ocurre. ¿A alguno se le ocurre cuál es la incidencia que tiene la justicia en nuestro país en torno a lo que afecta al resto de los poderes que cuentan con esta cuestión de si son elegidos por el pueblo, si son democráticos? El control de constitucionalidad. Sí, bueno, ese es el más fácil y ese ya lo dije. Así que ese justo capaz no. A ver, otro. Funciona como un control de frenos y contrapesos entre los tres poderes para que uno no se extralimite y en realidad tiene que funcionar en forma coordinada y tampoco volverse dice Berchol, ¿no? Volverse una superlegislatura la Corte Suprema. Sí, o sea, claramente si tuviéramos que también poner en riesgo... Si todo te declara inconstitucional, es como que si el pueblo vota a los legisladores y ellos crean las leyes, las armas, y después va a la Corte, que según Berchol es elitista, no tiene una representación real de la gente, y la tira abajo, entonces se volvería como Por eso tiene que ser en casos excepcionales, como vos decís, en la mayoría de las veces es aplicado un caso puntual por la circunstancia del caso, pero bueno. Sí, es tipo, todo lo que dijiste está perfecto. Estoy tratando de acordar lo que iba a decir. Lo que me parece muy importante también es destacar que si este control de la justicia sobre el resto de los órganos de gobierno y sobre el poder legislativo, el poder ejecutivo, si la justicia, no solamente que si tuviera que revisar eso, no existiría justicia para los ciudadanos de a pie porque estarían todos los jueces ocupados, eso en primera, pero aparte se pone en riesgo la gobernabilidad. Es decir, si vos cada acción de gobierno la tenés que mandar al Poder Legislativo y al Poder Judicial, porque en realidad un montón de acciones de gobierno se deben
enviar al Congreso para ser aprobadas. Por ejemplo, una declaración de el cese de nuestra imparcialidad como país, que es algo que ocurrió, debe enviarse al Congreso, porque es algo que tiene un sentido que lo manden al Congreso. El Congreso es algo que representa a la población, porque representan un porcentaje de la población de las provincias, un porcentaje de la población de la nación. Cada persona que está ahí se supone representa a una cierta cantidad de personas del país. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que algo que le va a afectar a todo el país, como por ejemplo que nos metamos a una guerra, se deba consultar con los representantes del pueblo más cercanos y más plurales, que es el órgano legislativo. Un montón de decisiones se deben mandar al legislativo y se deben evaluar, obvio, pero si cada acción de gobierno, estoy diciendo desde claramente una acción de guerra, ni hablar, intervención de una provincia, ni hablar, sí, obvio, pero estoy hablando de una medida medio Bobby, como, por ejemplo, no sé si vieron, que van a sacar lo de que el séptimo hijo y la séptima hija ya no va a haber padrinazgo presidencial. No sé si lo vieron, me parece un anecdótico, a mí no me cambia la vida, la verdad. No conozco a nadie que tenga 7 hijos, no creo que a nadie le modifique la vida, pero imagínense que las medidas así de bolú, tipo cosas así muy chiquitas que en realidad capaz no afectan a la gran mayoría de la gente, salvo la gente que tenía el 6º hijo embarazado del 7º y tenía toda la ilusión de tener el padrinazgo presidencial. A esa gente capaz sí, pero no a la mayoría. Si eso lo tuvieran que hacer pasar por todos los tiempos judiciales, no terminás de gobernar nunca. Necesitas que el mandato sea de 10 años para poder llevar a cabo políticas efectivas. Entonces también eso es uno de los puntos que hacen que este control judicial se haga, o idealmente se haga, en casos que se considere necesario y no de manera constante y no sobre todo. No solamente en lo que respecta a leyes, sino también en lo que es acciones de las autoridades. ¿Querés seguir leyendo, Flor? Se podría hacer un referéndum o consulta popular de los temas más importantes. Sí, yo, por ejemplo, considero que un tema como lo de meternos en una guerra sería una muy buena oportunidad. Pero la realidad es que los temas más importantes, el tema es la subjetividad. ¿Qué es importante y qué no es importante? ¿Qué afecta a la mayoría de la población? ¿Qué no afecta a la mayoría de la población? Por ejemplo, podríamos hablar de la quita de subsidios. Eso es un tema que para mí, por ejemplo, puede ir para un referéndum, pero bueno, claramente es menos grave. Si te pongo la palabra guerra, todo lo demás queda chico. Es bastante subjetivo lo que es grave o lo que afecta a todos. ¿Sí, Guillermo? Por ejemplo, la desfinanciación a las universidades, actualmente está pasando. Claro, eso también, el veto o no veto, podría ser también objeto de referéndum, ¿por qué no? O de consulta popular. No veo por qué no, si es algo que finalmente es un patrimonio nacional, la universidad pública, es algo que nos representa luego en el país, es algo que produjo premios Nobel, nuestra facultad justo no, pero bueno, o el salario no es ganancia, claro, o sea, otra más, que igual, eso, ustedes saben que el impuesto a las ganancias, hubo un momento donde se dejó de cobrar, ¿no? Ustedes saben que volvió eso, lo subieron, o sea, subieron el mínimo imponible. Eso pasó. Y sí, son decisiones que se toman y que uno dice, pero esto afecta a la mayoría de la población, ¿por qué no referéndum? ¿Por qué no al Congreso? Porque también no podés estar consultando todo. La realidad es que, pese a que no nos guste, hay decisiones de gobierno que no se pueden estar consultando, en parte porque si las consultaste te dicen, ¿qué te pasa? No te voy a votar esto, o sea, la gente te va a decir que no y lo quieren hacer igual, así que primero por eso, porque no les conviene consultar, y segundo, porque la realidad es que si tenés que poner un referéndum por cada decisión que tomás, o mandarlo a la corte,
o mandarlo al Congreso, que también tiene sus tiempos, ustedes ya lo vieron. O sea, ¿cuánto tardamos hoy voy a poner un ejemplo medio viejo como para que no despierte emocionalidades. La ley del aborto. ¿Cuánto tardaron en tratarla? Un montón de años. Te la pueden cajonear. O sea, también pasa eso. Tiene sus fallas el sistema y todas las... No sé si son fallas, pero todos los tiempos de los sistemas legislativo, judicial, todos los sistemas de control, referéndum ni hablar, elecciones ni hablar, todo tiene tiempo y hay acciones de gobierno que se tienen que hacer en una inmediatez. Nos guste o no nos guste. No es viable para ningún gobierno el estar consultando, ya sea con el ejecutivo, ya sea con el legislativo, ya sea con el judicial o ya sea con la población directa mediante la consulta popular o el referéndum. No es viable, le quita gobernabilidad y se supone que al fin y al cabo, si te votó todo el pueblo, tus decisiones deberían reflejar a esa mayoría que te votó como mínimo. Y deberías gobernar en el interés del 100% de la población. Voy a leer el chat un segundo. Si se hiciera una censura de Twitter como en Brasil también sería fuerte y polémico acá también. Sí, obvio, a ver, todo lo que tiene que ver con sacar un medio o una red social siempre va a ser polémico, pero también quiero que se lleven esto de, no fue una cuestión de no me gusta lo que leo en Twitter, saco la red social. Tampoco fue eso, quiero que se lleven esto también. Le exigieron un representante legal a Elon Musk en el país. Elon Musk dijo que no, y ahora Elon Musk dijo que sí. Tipo, se los manda, porque piensan también en la cantidad de población que tiene Brasil, la cantidad de usuarios, perdió una cantidad de plata que no se dan una idea. O sea, no es que se levantó bueno Elon Musk. Ahora vio que la cantidad de plata que tenía que perder si no tenía Twitter en Brasil era muchísimo más que la que le salía a llevar el representante. Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz, no fue egresado de la facultad. La verdad que no me acuerdo. Vamos a googlearlo. Acá en vivo. A ver. Abogado, diplomático y político argentino galardonado en el Premio Nobel de la Paz. Sí, tenés razón. Bueno, Flor, ¿querés seguir leyendo? Sí. Es que a través del control de constitucionalidad, actividad en la que se traduce la característica de la Corte Suprema como Tribunal de Garantías Constitucionales, ejerce su poder político necesariamente articulado con los otros poderes políticos del Estado. La Corte Suprema resulta titular de una fracción funcional de poder, el que corresponde a controlar la legalidad desde la perspectiva totalizadora de la Constitución Nacional, de los actos administrativos de los otros poderes políticos del Estado. De acuerdo a la división que Lowenstein hace del poder en adoptar una decisión, ejecutarla y controlarla, a la Corte le corresponde esta última, y su poder político es tal que le permite impedir la aplicación de una decisión de alguno de los otros poderes políticos del Estado, en caso de entender que la misma es contraria a la letra de la Constitución. Si se ha dicho que la Constitución es lo que los jueces dicen que es, la interpretación final de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado le corresponde al Poder Judicial en general y a la Corte en especial como instancia superior de dicho poder. Y esa resulta ser una tarea fuertemente política. Esta función altamente política, y por ello sumamente delicada y conflictiva, presenta diversos peligros para la Corte Suprema. Una rápida enumeración de esos peligros nos lleva a considerar la tensión entre la razón de Estado y las pretendidas razones jurídicas, el también llamado decisionismo político, el difuso y complejo límite entre su función de control de los actos legislativos o de legislador negativo, pero vedado el campo de actuación como legislador positivo, por gracia de la división de poderes que reserva ese ámbito a los otros poderes políticos del Estado. Tercero, el rol de tribunal más preocupado por las garantías individuales o por la consolidación del proceso político democrático como proceso de afianzamiento de libertades públicas. 4.
la función constituyente y legislativa complementaria que debe inexorablemente asumir la Corte, dada la imprecisión, ambigüedad y vacíos que presentan los textos constitucionales. Quinto, la tarea de delimitar la distribución de competencias entre el Estado federal y los Estados miembros. Punto 2. El carácter poco democrático. Ponemos pausa porque nos ha dado mucha tela para cortar. Bueno, ¿qué consideran que es más importante? ¿Hacer algo o controlar que ese algo sirva? Controlar que ese algo sirva de algo o se pueda aplicar a la realidad. Este es el conflicto que existe con el Poder Legislativo y la justicia. Si el Poder Legislativo, en colaboración con la promulgación del Ejecutivo, promulga una ley, se presume igualmente que toda ley, ni hablar aprobada ni hablar promulgada, debe estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales. Entonces, no debería haber una inconcordancia, no debería haber una cuestión de anticonstitucionalidad. Más sin embargo, hay casos en los que sí. Entonces, ¿qué tanto la acción de control debería existir? Sí, existe y han habido casos. Entonces, ¿cuál es el conflicto acá? Es lo que decían ustedes. Si yo puedo desde la justicia decir, bueno, pero esto no sirve, y dejo sin efecto lo que se ha decidido de una manera más democrática y por personas que sí son votadas por el Estado, por la población argentina. Es decir, que, a ver, más allá de lo que es verdad, que es esta función, no es solamente importante, es re importante, porque finalmente la ley puede estar producida por quien sea, pero el que finalmente la va a aplicar y la va a interpretar, que son las funciones más importantes de la ley, porque si no son simplemente palabras en una hoja, cuando esa ley se materializa en una realidad, en algo que cambia una situación, va de la mano de un juez, va de la mano del Poder Judicial. Entonces, es el que lo lleva a la realidad esta ley, es el Poder Judicial. Entonces, esa es la importancia que tiene. Y qué polémico que esa importancia tan grande, que incluso podríamos decir, pero al fin y al cabo, sin el juez no hacemos nada, qué raro que esa importancia tan grande sea de la mano de una persona que no eligió el pueblo, que puede estar sentado en esa silla hasta que abandone esta vida en esa silla y nadie lo puede cambiar. No tenemos ni voz ni voto, la gran mayoría de nosotros no conocemos más de 2 nombres de jueces. No hay gente que la gente conozca. O sea, hablando en general, ¿no? Sí, Flor. Pero el control de constitucionalidad es difuso, o sea, está desde cualquier juez de cualquier instancia lo puede declarar. Sí. Entonces se entiende que la gente está más cerca de lo que es un juez de lo que es el Poder Legislativo. Entonces, para defender sus derechos, porque las leyes no abarcan todos los derechos internacionales que hoy existen. No, ¿sí? Obviamente. Entonces, a veces nuestras leyes quedan viejas porque los legisladores no se sientan a legislar. Nuestra Constitución dice que los consumidores deberían de tener una ley propia de bancarrotas, que es a lo que me dedico, y no la tiene. Entonces, llegan los consumidores a una quiebra común y no la pueden pagar, porque no está previsto para ese tipo de personas una quiebra hoy. Entonces, a veces los jueces intervienen y ven todo este otro panorama. El problema es que se termina afectando a la seguridad jurídica, porque vos no sabés qué va a decir el juez, qué va a resolver. Entonces, vos a un alumno le decís, ¿y cómo termina esto? Y depende de la idea del juez. Entonces, Total. Es un peligro. Llega un momento que es un peligro. Pero ¿dónde está, para mí, dónde está lo malo? Es que el Poder Legislativo no se sienta. Se ponen a discutir cuestiones políticas,
en Sí. vez de ver lo que necesita el pueblo y sentarse a legislar lo que el pueblo necesita. O sea, sí, te doy la razón de que tenemos un montón de leyes. Ya te dejo hablar, Guillermo, perdón. Tenemos un montón de leyes que están desactualizadas. Y tenemos un montón de leyes que hablan de realidades que ya no existen, actualmente ya no existen, y que se deben interpretar con muchísima imaginación para que la podamos aplicar a la realidad actual. Eso es parte de nuestro trabajo, de hecho, como abogados, el interpretar esta ley, que podríamos decir, che, pero esto habla de una realidad, desde cuando, por ejemplo, la ley de privacidad del correo, tenés que interpretarla con muchísimas ganas para poder aplicarla a que, no sé, te hackeen el WhatsApp. Tenés que interpretarla con muchas ganas. Y es parte de la voluntad. Sí, obviamente que nuestro trabajo como abogados, ni hablar del trabajo del juez, sería muchísimo más fácil si los legisladores se pusieran a actualizar las leyes que afectan el diario de los ciudadanos. Sí, obvio. El problema es, ya va lejos de la jurisdicción del ciudadano, y ir a pedirle, che, actualizame la ley de bancarrota para consumidores, es re necesario. De ahí a que lo hagan es otro tema, y es una de las grandes fallas de la representatividad de los legislativos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que la gente sea más cercana o tenga más cercanía con un juez que con un legislativo, puesto que por lo menos al legislativo puede alegar que lo votó. Y en todo caso, en alguna fotito le vio la cara. En cambio, o sea, lo digo de corazón. Yo le conozco la cara a 5 jueces, me sé el nombre de 2, pero porque yo estoy en tribunales desde que tengo 5 años con mi mamá. Entonces, es una situación extraordinaria. La gran mayoría de las personas no le conocen la cara a 5 jueces. Y si sí, es medio raro. O sea, una persona que no es abogado o no tiene cercanía con la abogacía. Ahí, paréntesis. Porque si sos abogado, claramente le conoces la cara a más de 5 jueces. Pero si una persona de a pie no le conoce la cara a más de 5 jueces, ni hablar el nombre. Y tampoco es algo que se puede acceder en el común de la sociedad. Si conoces, a menos que sea una audiencia pública, el proceso judicial queda entre las partes. Entonces, también es una realidad de la privacidad que claramente tiene que existir. No estoy criticando eso, pero yo creo que hay una cercanía, que no digo que sea una hermandad, pero existe una cercanía del Poder Legislativo, de que si tenés ganas de poner y ver las sesiones, lo podés hacer. Hay como una transparencia que el Poder Judicial, a menos que sea una audiencia pública, ni hablar, sí, eso sí, no facilita en todas las veces a la población. Entonces eso genera una cercanía un pelín mayor del legislativo para con la población, que ni hablar, lo votó, pero sumado a eso, que el judicial con las cosas. Sí, obviamente es más fácil y hacer una causa y pedirle al legislador, al juez, que diga, che, bueno, esta ley no me la podés aplicar a mí por esto y esto, porque encima puede ser a pedido de parte, pero puede ser de oficio del juez, pero siempre en la causa. También las acciones de los legisladores, ya sea de negar o aprobar una ley, tienen efecto para todos. O sea, es una ley que va a afectar a todos. En cambio, los efectos de que se declare inconstitucional una ley, la jurisprudencia ayuda, sí, obvio, pero tiene efecto solamente en esa causa en específico. También esa es una de las grandes diferencias. Esa es como mi única disidencia con lo que dijiste, Flor, que claramente te doy toda la razón. Guille. No, está bien, ya pasó. Perdón. Ay, perdón. No, todo bien. Bueno, ¿quieren que sigamos leyendo o alguno tiene algo más para agregar sobre lo que vimos, que son estos riesgos de... Ana, de lo que dijiste, ¿cuántas veces votaste a un legislador y no hizo nada de lo que prometía? Y pero vos también me podés decir lo mismo sobre presidente, me podés decir lo mismo sobre vicepresidente, sobre la municipalidad, ni hablar, sí. O sea, yo la realidad, bueno, yo por lo menos yo creo que debe haber un montón de gente en la ciudad de Buenos Aires. Pues esto, si se tomaron un subte, saben que el subte está, me parece ciudad gótica. Entonces es como una cuestión de, che, hay un montón de gente que votó al que está y
Yo todos los días que me levanto y me tomo el subte, extraño Horacio Rodríguez Larreta. Y yo no lo quería Horacio Rodríguez Larreta precisamente, pero lo extraño todos los días, porque por lo menos podía viajar en subte sin usar barbijo para no... Yo soy muy sensible a los olores. Entonces, siempre que viajo en subte, tengo que viajar con barbijo, porque me hacen muy mal los olores. Entonces, son cosas que sí, boludo, claramente puede fallar. Pero la realidad es, por lo menos a este que no hizo nada, me puedo reprochar a mí misma, che, yo voté a este que no hizo nada. En cambio, un juez cuando, qué sé yo, libera o exonera o le da una pena muy baja a un crimen, qué sé yo, una violación grupal, le da 2 años con 2 años de suspenso. Y yo más que enojarme no puedo hacer, porque ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ni siquiera puedo reprocharme que lo voté. No lo puse. El problema es la ley que tiene como herramienta el juez para aplicar esa pena, que hace años que el Código Penal no se modifica. Entonces, a veces, bueno, yo soy amiga de muchos jueces, no de uno, de muchos. Vos sos la excepción a la regla que dije de los 5 Claro, fiscales, jueces, relatores de corte, conozco y sé que a veces no tienen las herramientas suficientes. Por más que internamente piensen que esto está mal, no tienen de dónde sacar porque tienen que aplicar la ley. A ver, voy a leer el chat porque dijeron algo que me parece polémico y a la vez hermoso. Lo peor que nos podría pasar es que la ciudadanía pueda votar a los jueces. Entraría cualquiera sin criterio. Hay alguien que quería hablar. Y después vamos a charlar esto. No me acuerdo quién quería hablar. Que se apersone la persona que quería hablar, por favor, que se me fue el nombre. Bueno, obviamos que no quiere hablar más. ¿Qué opinamos sobre esto? ¿Los jueces deberían ser votados por las personas? ¿O eso sería un peligro bárbaro? Ah, no es vos, Jonathan, que querías hablar? ¿No es el poder? Jonathan, ¿no querías hablar vos? No era yo, ¿eh? Ah, ¿no? Bueno, perdón, me habré confundido de cara. Bueno, ¿qué opinamos? ¿Los jueces los debería elegir la gente? Ahí Berchol dice que no. O sea, dice, el poder legislativo está elegido por la mayoría del pueblo. Uh-huh. Y no está mal que los jueces sean de otra clase, que sean elitistas, porque sería el contrapeso, serían la minoría. Entonces habría estarían todos representados, la mayoría a través del poder legislativo y la minoría a través de los jueces elitistas. Ok, sí, entiendo eso y muy bien 10. Estoy pidiendo opiniones de ustedes, tipo en un mundo ideal. Pero Para mí, particularmente, ¿qué Ay. capacidad debe tener? O sea, hay que darse cuenta qué capacidad tiene la persona para elegir a un juez, qué conocimientos y demás. Creo que entran un montón de cosas a la hora de elegir. O sea, si ya tenemos a personas, particularmente yo pienso que no, porque si particularmente ya hay gente que ni siquiera va a votar, que no se esmera por, o sea, directamente, si haces una encuesta, ves que la gente ni siquiera está informada. O sea, literalmente. Entonces, no sé hasta qué punto estaría bueno que realmente se elijan jueces. Hay que ver también la educación, el conocimiento, la información que tienen las personas. A mí me parece muy bien lo que dice Yara. La realidad es que estamos en un momento, y esto también se puede súper charlar del lado de la participación política. Ya sea, lo podemos charlar desde un lado de, estamos en un sistema capitalista que no nos da los tiempos, si trabajás y estudiás ni hablar menos, pero si trabajás mismo y no estudiás, también tenés muy poco tiempo para interiorizarte en lo que es una información real, que te permita tomar decisiones a la hora de votar, que sean reales, en el sentido, sí, yo tomo esta decisión basado en, qué sé yo, me quemo la cabeza todos los días viendo, inserte aquí canal de su preferencia o de su no preferencia, no voy a decir nada. Me quemo la cabeza viendo esto que para mí es información, pero que en realidad es una columna de opinión televisada. La realidad es esa, tenemos muy pocos noticieros que realmente son noticieros, la gran mayoría son canales de opinión. Sí, Guillermo.
Por eso yo por lo menos lo que hago es verlos todos. Y en la radio escucharlos a todos. Y de ahí tomo mi decisión. Esa es una manera, claro, tipo tomar todos los puntos de vista. Yo creo que la población ahora, la participación política no solamente ha bajado por una cuestión de desilusión, creo yo, tipo cuando participamos, capaz los efectos que trae no son los que esperábamos, o directamente no trae ningún efecto, entonces hay una cuestión de desilusión ahí, creo yo. Pero también hay un tema de cada vez estamos menos preparados, porque hubo un momento, y una gran dirigente política ha hablado de esto, que el pensamiento crítico estaba no solamente instaurado en el coso, sino que para informarte de algo tenías que leer 3 libros. Entonces, como que el pensamiento crítico estaba puesto. Y la cuestión de dudar de todo. No solamente ver todos los puntos de vista que había, sino dudar de todos ellos y formar un punto personal. Yo creo que eso no está muy popularizado ahora y eso lleva a que la participación política que tengamos también la estamos haciendo desde un lugar capaz poco informado. Lo cual le doy súper la derecha a Yara, tipo, ¿qué tan preparados nosotros estamos? Y lo llevo un poquito más allá. ¿Qué tan preparados estamos para votar las personas que nos representan en el mundo también? ¿Se sientan representados? ¿Votaron a conciencia? ¿Votaron en blanco? ¿Creyeron que tuvieran toda la información? ¿Pensaron? Un montón de gente está diciendo actualmente, lo han dicho en otras ocasiones también, fui engañada. Me dijeron que iba a ser A y hizo Z. Ha pasado en más de una ocasión. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué tan capacitados incluso estamos para votar presidente? Si nos pueden engañar como sociedad. Entonces, también está, yo creo que no, y si se votara, yo sería de los que no votan. Estamos hablando de jueces, ¿no? La elección de juez promulgaría la visibilidad de ciertas problemáticas reales que se pasan por él. Ay, no, perdí la línea del chat, perdón. Si elegimos un presidente que es mucho más importante que un juez, ¿por qué no un juez? Un poco es esa, la realidad es que El problema no es elegir un juez. El problema no es el tema de la votación. El problema es qué tan capacitados estamos nosotros. Ese es el problema. Sí, obvio. Si tenés a un montón de personas que claramente lo vemos en todos lados, los vemos en las redes sociales todo y te dicen, no, yo no voy a votar, yo no voto nunca, yo no hago nada, yo no informo. Inclusive han dicho que está postulada Cristina. O sea, el problema no es la votación, el problema es que no estamos preparados todavía para llegar a ese punto de votación. Imagínense si ya cuando vas a votar surge problemas porque no hay boletas o porque supuestamente hay fraude y demás. Sería un despelote si se tendría que votar a los jueces. Sí, también. O sea, esto lo estoy llevando para el lado de que lleguen a esta conclusión que llegaron todos, que si estamos, o sea, nosotros consideramos que estamos poco capacitados, porque creo que la línea general es esta, o sea, ninguno dijo, yo soy el maestro del voto. La línea general es esta de nos falta información, la información que nos traen, que nos bajan, es sesgada, es muy difícil acceder a una información real, que por eso también baja la participación, por eso también baja un montón la capacidad de la gente de participar activamente y llegar a un resultado real, porque depositas tu confianza en situaciones o personas que al fin y al cabo no son las que parecían. Con todo esto, ¿qué tan capacitados estamos para votar un juez? Y ahí les digo, ¿qué tan capacitados estamos para votar y punto? Serio. Disculpa, hay cuestiones que tal vez, por ejemplo, los casos penales, donde se decide la libertad o que una persona quede privada de su libertad. Y hay muchos casos ahí donde uno no está preparado, considerando que hay mucha gente hasta que se enamora de los victimarios que están adentro de la cárcel. Claro, imagínate que, o sea, en Estados Unidos pasa mucho eso, que ellos tienen juicio por jurado, que creo que también lo estaban diciendo por el chat, que como que una versión de la justicia que les gustaría sería que nos juzgue gente como nosotros. Chicos, reitero, si no estamos capacitados para votar un juez, no estamos capacitados, pero ahora estamos llegando al punto de no estamos capacitados para votar y punto. Imagínense lo capacitados que estamos para interpretar una situación que claramente vamos a estar jugados con, tipo, arranca el juicio y te dicen, este chabón mató a alguien. Y vos no te predisponés para decir, ay, sí, qué agradable señor. O sí, te enamorás pero capaz
se enamoran todos, ¿viste? Como un Ted Bundy. Ahí no me parece, porque en los casos de la provincia, acá de Buenos Aires, cuando una persona mata a otra que le quiso robar, generalmente las mismas personas las absuelven, porque ¿quién más que vos conoce lo que un vecino tuyo necesita? Si los jueces cuando pasan estas cosas terminan pasándose de garantes. Voy a darle voy a hacer una pequeña intervención con esto. Claro, chicos, yo entiendo súper eso de, pero mató a alguien. Y la justicia lo que prevalece es el derecho, o sea, si vas a sacrificar un derecho en virtud de otro, el derecho debe ser menor. Es decir, el derecho que está sacrificando tiene que ser menor. El derecho a la vida nunca va a ser menor que el derecho de propiedad, por ejemplo, que se ve violado al momento de... Entonces, la legítima defensa. O sea, mi legítima defensa vale más que la vida de alguien que me está tratando. La legítima defensa tiene sus límites también. Si una persona te viene... Esto hashtag no es de la clase, pero a lo que voy es, si una persona te está amenazando con un tramontina y vos sacás un arma, eso no cataloga como legítima defensa. Todo se tiene que analizar según el caso, porque también se puede alegar animosidad violenta, tiene un montón de cuestiones que se tienen que analizar y por lo tanto no es una ley fija. Tipo, sí, me vinieron a robar, yo me defendí, lo terminé matando. Hay un montón de situaciones que no son así y que si la persona te vino a robar, qué sé yo, me arrancaron el celular en la mano, yo saqué una famosísima arma y yo lo maté. No corresponde, señor, baje el arma, digo, no, menos, muchísimo menos. Andrea. Claro, lo que digo es que en esa situación lo va a saber manejar mejor, no sé, un grupo de 15 trabajadores que un juez, eso es lo que quise decir. El problema es que, yo insisto, hay una emocionalidad en la situación que el grupo de 15 trabajadores, yo lo súper voy a entender, pero se van a manejar con la emocionalidad de a mí me robaron, qué bronca que me robaron, y no en respeto de la justicia, que es lo que tiene que hacer un juez. Que el juez, esto lo deben haber visto en derecho civil, se presume que es imparcial. Se presume que tiene que leer la letra de la ley, contrastarlo con el hecho expuesto, con todos los hechos expuestos, y ahí decidir. No solamente con el hecho expuesto, porque si no estaríamos en la ley de la selva y estaríamos atados a la opinión de la gente. Es un sistema que funciona en la provincia, no es la ley de la selva, porque la persona que está siendo demandada, denunciada, tiene su defensa, o sea, te estás obviamente tiene derecho a la defensa. Sí, obvio. Bueno, pero no es la ley de la selva, es como está funcionando en la provincia. Es un sistema más. A lo que voy es, no se puede hacer en todos los casos, porque ya de por sí un juicio por jurado tiene también el tema de la bajada de línea de los medios. También no es tan sencillo como, bueno, que decida la gente. Porque, insisto, la gente tiene muchísimos sesgos, que obviamente el juez también tiene. Está en la Constitución de la Nación los juicios por jurados. ¿Qué cosa? Está garantizado ahí. Los juicios por jurados están previstos en la Constitución. Solamente, no sé, PBA y no sé qué otras provincias, pero son poquitas las que... Existe y está muy bueno. Yo no estoy en contra del juicio por jurados. Digo, tenemos que ver quiénes llamamos, cómo se preserva esta herramienta de la justicia abierta, que es parte del gobierno abierto, y es una herramienta que estaría muy buena que se aplique, pero no lo puedes aplicar a cualquier caso. Claro, se aplica en los juicios, tengo entendido, ahí ya no sé mucho, que se aplican los delitos federales. Ahora sí, o sea, yo creo que funciona mejor en esa parte del delito penal, pero ahora, si viene un empresario que, no sé, evadió millones de pesos, ahí no sé que también funcionaría un juicio por jurado, porque la mayoría de la gente que conoce sobre delito tributario, pero de que tengan justamente el tema es este, Andrea, yo creo que funciona mejor un juicio por jurado que un solo juez decida sobre el caso. Discúlpame, Rolando, vos decís que ponele qué sabría la gente para poder participar de un juicio contra un empresario multimillonario. Ponele que no es para vos o desde tu mirada no sería ley penal tributario, claro. Yo te hago una consulta, ¿y qué sabría la gente de poder condenar a alguien
que mató o que no mató cuando la sociedad en general no conoce su propia constitución. O sea... Es un buen comentario. Inicialmente arranco por ahí. Hay gente en la Argentina que no conoce la constitución de su propio país. Primero bueno, para ser integrante del juicio por jurado no tenés que estar relacionado con la justicia. Pero tenés que tener una base. Es imposible no tener una base. No puedes, o sea, si sos abogado o tenés una relación con la justicia, no puedes ser parte de un juicio por jurado. Y perdón, voy a hacer una pequeña intervención porque ahí estoy sacándole fotos para que vean que no es que me estoy sacando selfies, estoy sacándole fotos a la lista porque no me da el tiempo para tomar lista como siempre hago, pero quiero tener registro de quién está. Lo que dijeron en el chat, que no me acuerdo quién lo dijo, de tenemos una diputada que no terminó el secundario. La realidad es que existen requisitos para ser legislador. Existen requisitos. Ninguno de ellos habla, si se cumple con los requisitos, se puede presentar en lista, se puede votar y puede ganar. Y puede entrar. La realidad es eso. Y creo yo, si estamos hablando de pluralidad y que nos vote gente como nosotros, existe gente, mucha gente de hecho, en nuestro país que no terminó el secundario. Claramente para ser juez necesitas ser abogado. Estamos hablando de qué ¿me dejas terminar? Capacitados estamos para votar. Claro, pero a lo que voy es... para que no descontextualicen. ¿Me dejas terminar, por favor? Porque era en ese momento. Perdón, ¿me dejas terminar la idea? Gracias. A lo que voy es, existe una pluralidad y no se hace en el sentido de que tengan una cantidad de años o una carrera en específico para ocupar lugares en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial, en el poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, porque se supone que tiene que llegar personas que representan al grosso de la población, y el grosso de la población no cumple requisitos. No podés decir, bueno, solamente puede ser legislador un abogado. Que, por ejemplo, si a mí me agarrás medio apurada, para mí los legisladores tendrían que ser todos abogados, porque deberían conocer la ley. Pero bueno, puede entrar una persona que no tenga estudios universitarios. La gran mayoría de los legisladores, vos los agarrás y capaz no tienen estudios universitarios relacionados a lo constitucional, por ejemplo. Hay un montón de politólogos, hay un montón de economistas. Entonces, same thing. Si agarramos y decimos, bueno, entonces, ¿todos somos abogados? No. ¿Todos somos economistas? No. ¿Todos somos politólogos? No. Entonces, ¿por qué no puede haber una persona en un país que tiene tan baja el tema de la escolaridad completa, una persona que no haya terminado el secundario? Si cumplió los requisitos que la Constitución obliga, digo yo. Esto es opinión mía, se puede discutir. ¿Y ahora? Sí, pero una cosa es que se entiende muy bien que no pueda llegar a tener estudios, pero actualmente, en la situación en la que se encuentra el país y demás, particularmente en mi opinión, para mí es una falta de respeto que pongan a cualquier persona, porque prácticamente que una persona que ni siquiera tenga el interés de leer lo que se plantee, ya es una falta de respeto. Para mí eso pasa con gente, el problema no pasa, que tiene unos reestudios. Pero el problema no pasa igual si tiene la secundaria o no, sino por el interés que realmente le brinda, porque la pusieron ahí, por ejemplo, esta piba que no sabe ni leer ni nada, y ni siquiera se tomó el tiempo de leer. O sea, chicos, a ver, también seamos realistas. ¿Ustedes vieron la sesión de lo del DNU? Yo la vi. Bueno. Sí. Había legisladores que dijeron, no, bueno, yo esa parte no la leí. Y yo no le pedí el certificado ni de alumno regular de la carrera, ni el coso, porque la realidad es, no me importa si sos un doctor con un doctorado, con un diploma de honor, si no leíste la ley, no me sirve, te estoy pagando el sueldo con mis impuestos, me voy a poner así. ¿Para qué? Si no leíste de lo que ahora estás tratando. Voy a ir en orden de los que fueron, ya te dejo hablar, Guillermo, ¿sabes? Hola, sí, no, yo me quedé re atrás con el tema, vengo con la mano levantada de lo que estábamos hablando del uso de jurados en casos, por ejemplo, que se comentó de la legítima defensa, y como decías vos, hay ciertos criterios. Acá en mi barrio, por ejemplo, yo soy de zona sur, hace un par de días prendieron fuego una casa porque se ve que la de al lado, un señor, la de al lado fue tomada
y le robaron plantas de marihuana que tenía atrás con el ReproCan, con todo lo que quieras. Y yo he escuchado gente decir, y sí, está bien. ¿Cómo y sí, está bien? Claro, diciendo, es la ley de la jungla, acá se manejan así en el barrio, ¿cómo vas a entrar a robar? Y a mí me parece que si vamos a poner una escala de valores, me parece que es peor prender fuego a una casa con gente adentro que robarse unas plantas de marihuana. Sí. A mi criterio, ¿no? Entonces, yo siento que el uso de juzgado está buenísimo, pero si pones a gente de la misma zona, que, a ver, quiera uno admitirlo o no, depende mucho de la zona en la que vive la persona, mucha gente va a saltar a decir sí, que vaya libre porque total le robaron. Acá nos manejamos así. Entonces, no va solo por un tema de educación universitaria, es una cuestión cultural de crianza de uno también. Entonces, eso varía mucho de zona a zona. Sí, hay muchos riesgos. Claro, entonces no se puede tener un criterio medianamente objetivo así. Entonces, en un lado van libres, pero en otro lado, como moralmente está mal y los criaron así, van presos. Entonces sería como muy, muy desvariado todo usar ese criterio. La realidad es que, a ver, son cosas que yo creo que van a ir cambiando a medida que la sociedad esté preparada. Yo creo que nuestra sociedad en específico, hoy me agarrás, no, para mí no estamos preparados para que se aplique juicio por jurado a todas las causas. Pero eso es opinión mía. Danay. Para mí los juicios de jurado están buenos, porque por ahí tenemos un montón de causas que la gente no está muy conforme con cómo es la sentencia al final. Entonces por ahí tendríamos más puntos de vista, porque si bien votan, pero tienen que tener ciertos requisitos para que se aplique lo que ellos votan. Tienen que tener la mayoría, también la tiene que pedir la defensa únicamente al requisito para que se cumpla el juicio por jurado. Y por ahí vemos mucha gente con estudio, mucha gente con camisa y corbatita que están ahí sentados en el poder, y sin embargo así ni siquiera funciona. Entonces por ahí deberíamos probar con la diaria, la gente laburante, que va a trabajar, que toma el subte, que toma el tren, con gente que realmente vive las cosas, la gente que se sienta a esperar una guardia para ser atendido y que realmente vea las problemáticas que suceden. Porque, por ejemplo, Milei la otra vez lo escuché que dijo, sí, nosotros somos uno de los países con más bajo el valor en el transporte público. De todos los países, somos unos de los que más baratos pagamos. Y a mí me gustaría que Milei venga y viaje, por ejemplo, yo viajo mucho en la línea del tren San Martín, y me gustaría que algún día se apersone acá y que viaje para ver cómo se viaja realmente y cómo se vive la diaria de un trabajador o de un estudiante, para que empatice desde ese lado, porque vos lo ves hablando ahí como si él supiera, y realmente no sé cuántas veces ha tomado un transporte público, creo que en su vida ha tomado un transporte público. En otros países el transporte público es limpio, es totalmente... otra cosa, es otra cosa. Funciona perfectamente por la educación que tienen las personas. No tiene sustento su fundamento, no tiene un sustento en el fundamento. Ay, sí, pero pagamos barato, pero realmente se viaja pésimo se viaja. Y por ahí la gente, los vecinos, tienen más coherencia que una persona con estudio que realmente no tiene ni siquiera empatía por la gente, porque no la tiene. O sea, a ver, hay un tema ahí que es, más allá de que yo por ejemplo no me tomo el Sarmiento. Me empatizo totalmente con, che, se está viajando mal, porque veo las noticias, veo las cosas, che, se está viajando mal. Capaz no te tomás la línea C, chicos, no se tomen la C si pueden evitarlo, pero si yo te digo, tengo que usar barbijo porque el olor a orín es insoportable, tenés por qué creerme porque no, cuando les he mentido, chicos. Podés creerme o no, pero si me crees, empatizás. Tipo, che, qué garrón no poder viajar en subte en una ciudad que está siempre con tráfico sin tener una intoxicación por olor a orines. Entonces, es una cuestión, sí, como decía Yara, que ahí acotó, che, pero ¿por qué hacen pis, en todo caso? O ¿por qué está tan sucio? Pero también es una cuestión de responsabilidad de, me estás cobrando una X cantidad de plata, independientemente de eso,
Por ejemplo, el caso del carnicero que le entraron a robar no sé cuántas veces, creo que fue en Zona Sur, que le entraron a robar no sé cuántas veces, y una de las tantas veces que le entraron a robar, el señor salió a perseguir al chorro y lo atropelló y creo que lo mató. Sí, lo mató. Y bueno, el juicio por jurado resolvió que el carnicero era inocente, pero porque también llamaron a... Está bien, sé que no hay un juicio de valor en la vida, pero bien, hasta, o sea, tus derechos terminan cuando empiezan los del otro, y el tipo estaba robando, es así. Y el tipo estaba robando, pero terminó muerto. O sea, lo que corresponde es que tenga una pena acorde al delito, y la pena de muerte en nuestro país no configura. Entonces, no figura, pero también hay otros derechos que también se tienen que cumplir y también son violados constantemente. O sea, el problema es la jurisprudencia que esto generó. O sea, en realidad, que esto haya pasado no pasa nada. Es decir, bueno, es este caso. No, jurisprudencia. Hay gente que resuelve más que un juez. Yo, chicos, creo que tenemos que poner en valor el hecho de que los jueces no sean personas como nosotros, porque nosotros tenemos una animosidad que viene de tomarme el Sarmiento, tomarme la C todos los días, y claro, si me venís a robar, yo te voy a, o sea, como yo porque mido 1,50 m, no manejo armas, pero hay gente que está un poquito más trastocada. Entonces, creo que tenemos que agradecer, o sea, como que creo que nos queremos llevar esto. Chicos, agradezcamos, porque si no, el ser humano no es objetivo, pero la objetividad, la gente confunde la legítima defensa con justicia por mano propia. Claro, no hacía falta matarlo, o sea, no hacía falta matarlo, apréndalo y llame a la policía. Pero justamente, esta es mi opinión, capaz la opinión de otra persona es, bueno, debería haberlo atropellado 3 veces. Entonces, creo yo que depende de qué tan estés. Lo que pasa no le pedimos un psicotécnico a un presidente, imagínate tú, si no le vamos a pedir un psicotécnico a una persona que va a un juicio por jurado, que va a ir capaz porque lo convocaron y simplemente por eso. Genuinamente consideramos que si me agarras mal traída, mal dormida, capaz que lo atropelle de vuelta. Pero no, chicos, no, quiero aclarar que no. Pero depende muy el día, o sea, tenemos que agradecer un poco que los jueces no se toman el Sarmiento. Sí deberíamos exigir que nuestros representantes de los que pueden hacer algo para la realidad de todos se tomen el Sarmiento, se tomen la C. O sea, yo quiero que Jorge Macri se tome la C. Me interesa muy poco que el juez se tome la C, porque la decisión de un juez me va a afectar a mí, a las partes nada más. La decisión de Jorge Macri, yo porque, bueno, es mi intendente, la decisión de Jorge Macri de limpiar en serio esos videos que subiste a Instagram, no te cree nadie que se haya tomado la C te puede creer que lo limpias todas las noches. Entonces, genuinamente, la decisión de Jorge Macri, la decisión de Milei, la decisión de Axel Kicillof en caso de que estén en PBA, esas decisiones son las que genuinamente afectan el diario de la gente. Las decisiones de los legisladores también, pero bueno, no, hay muchos. Esas decisiones son las que más me importan, y eso sí quiero que vayan al Sarmiento, eso sí quiero que vayan a la C. El juez no me interesa, o sea, genuinamente yo creo que el peso de la decisión del juez, obviamente, es pesada, no estoy diciendo que no, estoy diciendo afecta solamente a las partes. ¿Genera jurisprudencia para el resto de la nación? Sí, pero la decisión que tome el juez afecta solamente a las partes. Entonces, yo prefiero que el señor esté muy bien dormido y esté sin haberse fumado el olor a orín de la C, para que pueda ser lo más objetivo posible y no caiga en la animosidad que puede tener una persona que en el diario está frustrada. Sí, pero es también cuestión de plata, o sea, porque la justicia también se maneja, depende a cuánta plata tenés. Vos para... Eso es el acceso a los abogados, el acceso a medidas de la justicia, como por ejemplo los peritos, y que eso sí sale plata, obvio, chicos, ¿no? La calidad de la justicia puede variar. Y también gana el que más tiene. Es así. No necesariamente gana el que más tiene. Sí podés asegurarte una cierta cantidad de medidas, insisto, por ejemplo, un perito de parte te sale plata. Podés no ponerlo y ganar la causa igual, porque si sos inocente, sos inocente. O sea, la realidad es que, o sea, estoy hablando de un ideal, pero sí, obviamente hay un montón de cosas que podés poner con la plata. Mejores abogados o peores abogados, que poder poner medidas. Sí, obvio, y todo eso sale plata, y no hacerlo capaz retrasa la causa, o tenés una inseguridad de que me manejen bien la prueba,
o lo que sea, sí, no estoy negando eso. Estoy diciendo, si sos inocente y la causa no tiene nada, no tiene nada, podés tener un re buen abogado o un re mal abogado, y si sos inocente igual. Es decir, si a mí me acusaron de matar a alguien y yo no lo maté, o sea, la llamo a mi mami y listo, y que me represente ella, no necesito burlando. Porque si yo no maté a nadie. Si del otro lado tenés una persona poderosa con poder, va a ganar la otra persona. No necesariamente, porque eso es una de las grandes cosas. Si lo manejáramos nosotros, a nosotros sí nos meten coima. Más fácil. Una coima, un juez, sale más plata. Y ahí sí tiene que ver. Si nosotros lo manejáramos, sí sería una cuestión de plata. El juez tiene una reputación porque se tiene que mantener en el cargo durante muchos años. Recuerden esto. Tiene que mantener una reputación. No puede estar tan blanqueado que le meten coima. No digo que no le metan coima, digo que no puede estar tan blanqueado. Entonces, si a nosotros, o sea, a mí me llaman para un juicio por jurado de una sola causa y después nunca más vuelvo a ser jurado, ¿cómo te acepto plata? ¿Sabes la cantidad de posibilidades de ahí de que la gente acepte plata por votar de tal o cual manera sobre una cosa? Sí, obvio. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? En el sentido de ahí sí entra la plata. ¿Cómo? Pero falta mucha educación, falta mucho conocimiento, falta mucha participación, ¿sí? Y siempre hay brechas claramente en todos lados. Ahora, yo no sé, ahora si me lo ponen a pensar y no sé, ahí tenés a una persona, vi un caso donde un hermano mató al otro por comerse una torta frita. Eso es mucho. Entonces, con lo que dijo la compañera con respecto al tren, y a mí me da bronca, yo no tiro la basura en el tren, yo tomo el Sarmiento, pero ves a la gente que lamentablemente es sucia, no tiene empatía por el otro, no tiene una cuestión de respeto, no hay respeto hacia el otro, literalmente, o soy la única que lo está viendo, o no sé. Sí, es un asco, chicos. Pero no hay una unión social que diga, bueno, está bien, lo voy a decir así, no voy a mear en el tren porque viajan un montón de mujeres con hijos, porque todos lo usamos, y van fumando faso, y mean todo, o sea, pasa por una cuestión que ya nadie tiene una cuestión de respeto, o sea, y eso se fue perdiendo a través de los años, no es que pasó ahora porque justo, vino este presidente. Viene pasando. No, sí, la realidad es cómo subsanás la falta de educación de la gente. Bueno, como mínimo limpiame el pichín. Es que hay problema cultural desde ya, obviamente hay problema cultural, eso no se discute. La cultura de acá de Argentina es totalmente... El problema es, justamente, chicos, tenemos un montón de problemas culturales que afectan la calidad de la participación política en el país. Si nosotros consideramos que el grosso de la población está capacitada para incidir en una decisión tan grande que puede ser la libertad de una persona, y yo creo que no. Podemos charlarlo, obvio, en el sentido de, debe haber gente que está más capacitada, no digo que no. Digo, ahora, agarrás un grupo de 5 personas en la calle, por decir un número, y yo creo que como mínimo 3 no están capacitados. Hay que comenzar a multar. Sí, obvio, se puede solucionar por un montón de lados. Yo, en inicio, me gustaría que limpien. Yo. Bueno, quiero que hable Andrea, Zoe, y nos vamos, chicos, que me tengo que ir a cursar. Andrea. Hola, Ana, ¿cómo estás? No, nada, la realidad es que iba a agregar un poco esto que acabas de decir, ¿no? La importancia, y que dijo también Yara, la importancia de que la gente sea educada. Yo creo que, si bien estaría muy bueno el tema de los juicios por jurado y demás, y tengo un conocido abogado que me dio el privilegio de poder acompañarlo en un juicio por jurado que tiene ahora en noviembre, o sea que va a ser una experiencia muy copada. Creo que la sociedad en sí todavía no está preparada. No está preparada para un juicio por jurado con cosas mínimas, ¿no? O sea, imagínate que en plena pandemia se le dio a los presos que estaban ya cumplidos la opción de terminar o su condena o salir en libertad, y toda la sociedad, la gran mayoría de la sociedad interpretó de que Alberto Fernández los había dejado salir en libertad, como creyendo realmente, y eso es por ahí lo más preocupante, ¿no? Como creyendo que puede venir cualquiera y decir, bueno, listo, no, ya está, puede salir porque lo digo yo, y no es así. Hay un código penal, hay un código procesal, hay una constitución que hace que todas las personas cumplan su condena, ¿no?
y particularmente para mí es importante también, todos los que estamos estudiando derecho, tener en claro que todas las personas tienen derechos, sean chorros, sean fisuras, rastreros, sean asesinos, sean violadores, sean narcotraficantes, todos tienen un derecho. Y creo que ahí es cuando agradezco en parte que no exista, como en Estados Unidos, el juicio por jurado abiertamente como pasa allá, y que cualquier persona pueda condenar a un otro sin ni siquiera conocer, como dije hace un rato, hay gente que no conoce la Constitución de la Argentina, ¿no? Entonces eso es lo preocupante, y también un poco me preocupa esto de que la sociedad está tan caliente, porque en términos generales la sociedad está muy caliente. Entonces si te roban un teléfono, te pueden cagar matando porque robaste un teléfono, o si te entran a tu casa y te chorean, como no sé cuál de las compañeras contó recién, que le entraron al vecino y le robaron planta de marihuana y lo cagó prendiendo fuego porque le robaron planta de marihuana. Sí. O sea, me parece que la sociedad está muy eufórica y realmente no tenemos en este momento, y creo que van a pasar muchos años, para poder juzgar a personas sin nosotros mismos conocer las leyes ni la Constitución de nuestro país, ¿no? Hay un caso que para mí es uno de los más resonantes, que he discutido por este caso, que es el de Fernando Báez Sosa. Nos guste o no nos guste, y yo hablo como mamá, y hablo como mamá y también hablo como que fui adolescente y salí en algún momento a bailar. Yo creo que la mayoría en algún momento ha tenido un problema en un boliche, y no por eso salís con ganas de matar a la otra persona, ¿no? Para mí los rugbyers en su mayoría están mal condenados, y lo he discutido con muchas personas de mi familia, y de hecho hasta con mi mamá, porque mi mamá me decía, no, sos una inconsciente. No se trata de ser o no ser inconsciente, se trata de que hay una ley, y vos no podés condenar a un montón de pibes que no salieron con ganas de matar a ese otro chico. ¿Se cagaron a trompadas? Sí, se cagaron a trompadas. ¿Le salió mal? Pésimamente mal le salió, porque hay un pibe que terminó muerto, pero no por eso salieron con ánimos de matar. No fue premeditado, no salieron la noche anterior y dijeron, ay, vamos a matar a Fernández Báez Sosa. ¿Entendés? Entonces digo, la sociedad toma como propio los problemas que hay en la calle, y no pueden visualizar que esto que decía recién, ¿no? Que todos tienen derechos. O sea, ven a un pibe de 13, 14 años que está robando en la calle y todos quieren la horca para ese pibe. Todos quieren la horca para el pendejo de 13 años, pero ninguno se pregunta o se preocupa de cómo podemos hacer para que no haya más pibes como ese de 13, 14 años que andan robando en la calle. Yo quiero agregar, porque creo que se va a generar un debate con esto. Yo creo que obviamente les cabía una condena, pero creo que la gran mayoría de las perpetuas que hubo tal vez no correspondían, porque no había ningún tipo de antecedente. Yo creo que en parte ese caso se desarrolló como se desarrolló, que se desarrolló muy bien y muy transparentemente, pero las condenas se dieron en tiempo y forma, y esas condenas porque era un caso mediático y porque estaba muy atravesado por la opinión de la gente, que quería perpetua para todos. Y había algunos que no les correspondía perpetua. Exactamente. Y que quedaron con perpetua, ¿eh? Y hay algunos que decís, este pibe no le correspondían ni 6 años y tienen 20. Entonces, hay una realidad que tenemos que reconocer, que los juicios mediáticos, es decir, no hay gente de la calle que está ahí votando para que una persona tenga tal o cual condena, eso ya incide en la opinión de un juez, porque claro, no querés ser el juez que le dé menos condena porque te quedás manchado. O sea, eso ya incide en cómo se desarrolla la justicia, que ya está, o sea, la condena ya está firme. Creo que, igual no sé si no está firme o estaban apelando. La verdad no estoy muy enterada. Pero obviamente les cabía una condena, no sé si las condenas que les cabió, pero yo no soy jueza tampoco. Ay, sí, yo lo que concuerdo en parte con lo que estaba diciendo Andrea, pero ya pónganse de que si no podemos ponernos de acuerdo para levantar la mano en una clase, menos nos vamos a poner de acuerdo para tener una opinión sobre la inocencia no de una gente. Y en los casos, por ejemplo, que vos decís, Ana, hay casos que sí son blanco y negro, obviamente esta persona es inocente, pero como estábamos hablando recién de casos en donde me robaron muchas veces, entonces la gente empatiza más con el que le roban que con el que tampoco hay que empatizar, ¿no? Pero se tienen muy en cuenta las opiniones objetivas de cada uno y no se puede llegar nunca a un acuerdo. No está bien que le peguen un tiro porque se robó un pedazo de carne. Sí, está mal que haya robado, claro que sí, nadie dice que no.
Ese es el problema, que también se los victimicen a los ladrones, pero no es ni para un lado o para el otro. Si por robar un pedazo de carne hay tal condena, tiene que cumplir esa condena, no tiene que recibir un tiro. Y bueno, pero hay que entender la frustración, porque entonces, claro, yo me tomo la C todos los días para ir a la facultad. Tengo unas ganas de caer con una bomba gigante, si digo hipotéticamente. ¿Lo voy a hacer? No, porque sé que está mal. No es mi criterio personal. Claro, no es mi criterio personal el de decidir o no sobre estas situaciones, porque sí, lo vivo todo el tiempo y eso es lo que me encanta también de la carrera, que antes de entrar por ahí yo sí tenía ciertas opiniones personales en ciertos asuntos de decir, y sí, a este hay que matarlo si hizo esto, pero después cuando te metes a estudiar y ves que hay un orden, hay un sistema, hay agravantes, atenuantes, o sea, está todo considerado, porque no es el punto es que quieran o no mataron. Sí, hay un punto porque se tiene que ver el caso en particular, es un agravante tenerlo premeditado, entonces sí importa en la condena. Entonces, como que nos dejamos llevar mucho por esto de nuestra opinión personal como persona, que nadie dice que no la podamos tener, pero si nos basamos en eso, no lo veo posible para nada el juicio por jurado, porque es imposible. Yo creo que nos falta muchísima maduración como sociedad como para estar. Claro. Y están todos enojados. Exactamente, también. Todos indignados. Como una persona que está enojada, o sea, uno tiene que actuar en base a lo que es correcto independientemente cómo se sienta. Perdón, yo me manejo así, pero la sociedad hoy actualmente no lo hace. Entonces, claramente tenés al carnicero que está bien. Él, en las anteriores veces que le robaron, no hizo nada. Pero llegó un momento que ya no actuó en base a lo que era correcto, sino que actuó en base a lo que sentía. Y pasó esto, bueno, independientemente que sabemos que en este caso, bueno, fue inocente y demás por un montón de... O sea, se evaluó la situación en sí. Pero las personas hoy no actúan en base a lo que es correcto, actúan en base a lo que sienten. Entonces, vas por la calle, te roban el teléfono, se cagan a piña, se matan, te matan. O sea, una persona que actúa en base a lo que siente no es capaz de decidir correctamente. Totalmente. Guillermo. Con ese mismo criterio, entonces los chicos que tienen hambre y salen a delinquir, actúan por necesidad. Entonces, antes de poner una pena o antes de tirar una bomba, me parece a mí que hay que solucionar ese problema. No, sí, obviamente, la realidad es que hay un montón de cuestiones, pero que la realidad, estamos hablando de una situación imaginaria. Digo porque hoy estoy viendo en la televisión 25 millones de pobres, o sea, juicio por jurado dentro de 50 años, porque ¿cómo se hace? La realidad es que, a ver, es una cuestión, podemos debatirlo y obviamente y se está implementando, pero en algunos casos, no en todos, pero yo creo que un beso, Alicia. Quédense tranquilos que ya saqué foto, vieron cuando me vieron sacando fotos y yo en eso voy a sacar la asistencia. Quiero que nos llevemos esto, de todo tiene un porqué. ¿Por qué se da en una sociedad y por qué no se da en otra? ¿Qué riesgos tiene? Y considerar también o sea, yo no quiero que de acá salgan, no, somos todos unos inútiles y no deberíamos poder votar. No, al contrario, agarren y vean todos los canales de televisión, salgan a investigar por su cuenta. Nos vemos, un besito. Salgan a investigar por su cuenta, fórmense políticamente en caso de que puedan. Todo esto siempre en contexto, chicos, un capitalismo feroz, que tenemos muy poco tiempo libre. Se entiende perfectamente por qué la gente no puede estar tan formada como la gente que tenía que trabajar 2 horas o como los aristocráticos en su momento que tenían todo el tiempo entonces podían estar leyendo todo el tiempo. Sí, obvio, se entiende, pero de acá no es una cuestión de derrotismo, de somos todos unos inútiles, nos deberían sacar el derecho al voto, porque tampoco es eso, no. Es decir, agarremos este derecho y esta oportunidad que tenemos y en el caso que nos toque el juicio por jurado, tratemos de ser lo más objetivos posibles en caso de que se pueda. O sea, no nos guiemos por esta cuestión, que también es algo que se fogonea desde los medios de, bueno, pero si robó era lo suficientemente maduro como para afrontar una pena de cárcel, o si mató, tiene que morir. Y, son cosas que se dicen, pero tienen un peso, y ya en el momento en que empezamos a estudiar derecho, ni hablar, ejercer la carrera, ya no podemos decir tan livianamente, mucho menos pensarlo, porque nos convertimos en personas un poquito, se soluciona con más democracia. Total,
todos los problemas que tenemos se solucionan con más democracia, participación y participación inteligente. Porque participar por participar, tipo ir a votar, a poner una feta de salame al coso, puede configurar participación, más no lo es. Más no configura. Entonces, de acá salgan mis retoños a ver el noticiero, a caminar las calles, a entender las realidades de gente que no vive lo mismo que ustedes y salir de la burbuja, que eso nos va a enriquecer a todos. Si tenemos un país que puede... ¿Qué más participación con juicio por jurados? Sí, mientras lo puedas ejercer bien. A eso voy. Podemos participar todo lo que queramos. De hecho, tenemos un montón de vías de participación. Si no las usamos de manera inteligente, podemos terminar perjudicando a todos. Y bueno, el juicio por jurados es muy más directo. Si nos maneja, porque podés terminar afectando la libertad o no libertad de una persona, el pago de una multa. En nuestro país no existe la pena de muerte, pero por ejemplo en Estados Unidos sí. Podés literalmente estar jugando con la vida de una persona. Entonces, creo yo que son herramientas que tenemos que reconocer su importancia y reconocer la responsabilidad que se conlleva, porque un derecho también es una responsabilidad. Ejercerlo bien y ejercerlo de manera consciente. Entonces, salgan de aquí mis retoños, vayan a ver el noticiero. No, mentira, no ver el noticiero, qué paja. Pero bueno, nada, eso, me tengo que ir. Ay, llego re tarde. Bueno, nos vemos. Chao, Gracias, chao, suerte. Chao. Nos vemos.